Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a esta nueva lección de Make. En este vídeo vamos a trabajar con un tipo de automatización un poquito diferente a las anteriores. No tanto porque sea complicada, sino porque la información que vamos a usar no se crea dentro de Make, sino que nos llega desde fuera. En concreto, vamos a recoger datos desde una página externa que nos devuelve información de varios usuarios. Datos como el nombre de usuario, el correo electrónico y otros campos similares. Toda esa información nos va a llegar toda de golpe, en un solo bloque. Y ese es precisamente el punto interesante de esta lección. El objetivo principal de este vídeo no es tanto la página de la que sacamos los datos, sino entender qué hacemos con esa información una vez entra en nuestro escenario. Y aquí es donde entra en juego el protagonista de esta lección, el módulo iterator o iterador. El iterator es el módulo que nos permite coger información que llega toda junta y transformarla para que los siguientes módulos puedan trabajar con ella, usuario a usuario, en lugar de recibirlo todo de una vez. Si os fijáis, el módulo iterador hace justo lo contrario al módulo array-aggregator que vimos en otras lecciones. Gracias a esto, podremos usar esos datos más adelante en módulos como Gmail, Google Sheets u otros, que necesitan recibir la información de forma individual. No te preocupes si ahora mismo hay conceptos que todavía no tienes claros. Lo importante es que veas cómo fluye la información dentro del escenario, y por qué el iterator es una pieza clave cuando trabajamos con datos que vienen del exterior. Vamos paso a paso, con calma, y verás que al final todo encaja. Bien, vamos a empezar a construir nuestro escenario desde cero. Como puedes ver, partimos de un escenario completamente en blanco. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre que tenga sentido, para saber en todo momento qué hace esta automatización. En este caso, por ejemplo, podemos llamarlo procesar usuarios externos con iterator. Una vez puesto el nombre, y como buena práctica, guardamos el escenario antes de empezar a trabajar con los módulos. Ahora sí, vamos a añadir el primer módulo de nuestra automatización. En este caso será un módulo HTTP MakeRequest, que será el encargado de obtener los datos desde una página externa. Abrimos el módulo y lo primero que nos encontramos es el campo Authentication Type. Aquí vemos varias opciones: sin autenticación, clave de API, Authentication básica o AUS 2.0. En este escenario no vamos a entrar en detalle en este punto. Simplemente vamos a seleccionar No Authentication, ya que la página de la que vamos a obtener los datos no requiere ningún tipo de validación. Quédate con la idea de que estas opciones son diferentes formas que tienen las aplicaciones de identificarse entre sí, y que veremos con más calma en otros videos. El siguiente campo importante es el campo URL. Aquí es donde vamos a pegar la dirección de la página desde la que vamos a obtener los datos. Voy a copiar ahora la URL, y verás que si abrimos esta página en el navegador, devuelve una gran cantidad de información de golpe. No te preocupes si ahora mismo esto no se entiende o parece demasiado. Este tipo de información la explicaremos más adelante, cuando tengamos un poco más de base. De momento, quédate con la idea de que de aquí obtenemos los datos de los usuarios que vamos a utilizar en el escenario. Un poco más abajo encontramos el campo método. Aquí vemos que existen distintos métodos, como get, post y algunos más. De nuevo, no vamos a entrar ahora en el detalle técnico. Simplemente vamos a seleccionar el método get, que es el que utilizamos cuando queremos obtener información desde una página externa. El resto de campos los vamos a dejar tal cual están, sin rellenar nada más. Una vez hecho esto, guardamos el módulo, y como siempre, volvemos a guardar el escenario. Ya tenemos listo el primer paso de nuestra automatización. Bien, antes de continuar y añadir el siguiente módulo, hay un paso importante que tenemos que hacer. Vamos a ejecutar este módulo HTTP para que Make pueda obtener los datos reales de la página externa. Esto es importante por dos motivos. El primero, porque necesitamos que Make conozca la estructura de la información que está llegando, para poder usarla en los siguientes módulos. Y el segundo, porque así podremos ver exactamente qué devuelve este módulo, tanto en la entrada como en la salida. Ejecutamos el módulo presionando Run Once, y una vez finaliza, abrimos el resultado. Lo primero que vemos es que ha consumido una operación, es decir, un crédito. Si nos fijamos en la parte del input,
Vemos información como la URL desde la que hemos obtenido los datos, y el método que hemos utilizado, que en este caso es get. Pero lo realmente importante está en la parte de output, en la salida del módulo. Aquí podemos ver que este módulo devuelve un solo bundle, pero dentro de ese bundle hay un conjunto de datos que contiene varios elementos. En concreto, vemos que hay un array con 10 elementos, y cada uno de esos elementos contiene la información de un usuario distinto. Dicho de forma sencilla, un array es una lista de elementos, y en este caso cada elemento de esa lista representa a un usuario, con sus datos correspondientes. Esto explica por qué no podemos enviar directamente esta información a otros módulos como Gmail o Google Sheets, ya que esos módulos necesitan recibir los datos uno a uno, no todos juntos. Y es precisamente aquí donde, en el siguiente paso, entra en juego el módulo Iterator. Antes de continuar, y como siempre, guardamos el escenario para asegurarnos de que todos los cambios quedan correctamente guardados. Bien, ahora que ya hemos visto qué información devuelve el módulo HTTP y hemos guardado el escenario, podemos continuar con el siguiente paso. En este punto ya sabemos que la información nos llega toda junta, en un solo bloque. Así que, ahora vamos a añadir el módulo que se va a encargar de descomponer esa información para poder trabajar con ella correctamente. Vamos a añadir un nuevo módulo, y en el buscador escribimos Iterator. Seleccionamos el módulo Iterator y lo añadimos a nuestro escenario. Cuando se abre el módulo, vemos que su configuración es muy sencilla. De hecho, solo tiene un campo, que es donde vamos a indicarle qué información tiene que iterar. Aquí lo que tenemos que hacer es decirle al iterator cuál es el array que ha devuelto el módulo HTTP. Para ello, utilizamos las variables dinámicas que vienen del output del módulo HTTP. Si te fijas, los arrays se identifican fácilmente porque aparecen con corchetes de apertura y cierre. En este caso, vemos un campo llamado data, que es el array que contiene todos los usuarios. Seleccionamos ese campo data del módulo HTTP y lo asignamos al iterator. Con esto, le estamos diciendo al iterator que tome esa lista de usuarios y la procese elemento a elemento, en lugar de hacerlo todo de golpe. Una vez configurado el módulo, lo guardamos, y como siempre, volvemos a guardar el escenario para asegurarnos de que todos los cambios quedan correctamente guardados. Bien, ahora que ya tenemos el iterator configurado y hemos guardado el escenario, vamos a añadir el último módulo de nuestra automatización. En este caso será un módulo de Google Sheets, que nos permitirá guardar la información de cada usuario en una hoja de cálculo. Añadimos un nuevo módulo, y si no lo vemos directamente en la lista, escribimos Google Sheets en el buscador. Seleccionamos Google Sheets, y dentro de los módulos disponibles, elegimos Add a Row. Este módulo lo que hace es añadir una nueva fila al final de la hoja cada vez que recibe datos. Es decir, irá guardando los usuarios uno a uno, a medida que vayan llegando desde el iterator. Añadimos el módulo al escenario y lo abrimos para configurarlo. Lo primero que nos encontramos es el apartado del Connection. Aquí yo ya tengo una conexión creada, pero crearla es muy sencillo. Simplemente hay que validar el acceso a Google. En este vídeo no vamos a entrar en ese proceso, pero quédate con la idea de que este módulo necesita acceso a tu cuenta de Google, para poder trabajar con las hojas de cálculo. El siguiente campo es Search Method. Aquí tenemos varias opciones, pero en este caso vamos a seleccionar Search by Path, que nos permite indicar la ruta donde se encuentra nuestro archivo dentro de Google Drive. A continuación, en el campo Drive, seleccionamos My Drive, que es donde tengo guardado el archivo que vamos a utilizar. En el campo Spreadsheet ID, seleccionamos el archivo de Google Sheets. En mi caso, se trata de un archivo llamado lista de usuarios. Después, indicamos el sheet name, es decir, la hoja concreta dentro del archivo sobre la que queremos trabajar. Recuerda que un mismo archivo de Google Sheets puede tener varias hojas. En este caso, la hoja se llama hoja 1. Un poco más abajo encontramos la opción Table Contains Headers. Aquí indicamos si la tabla tiene cabeceras, y en este caso seleccionamos Yes, ya que nuestra hoja tiene una fila con los nombres de las columnas. Si abrimos la hoja de cálculo que he creado en Google Sheets y nos fijamos en ella, vemos que tenemos 4 columnas: identificador, nombre, username y email. Esto es importante porque, al llegar al apartado Values, vemos que el módulo ha detectado automáticamente estos campos y nos permite asignarles valores.
Aquí es donde entran en juego las variables dinámicas que vienen del iterator. Para el campo identificador, seleccionamos la variable ID del iterator. Para el campo nombre, seleccionamos la variable name. Para el campo username, seleccionamos la variable username. Y finalmente, para el campo email, seleccionamos la variable email. De esta forma, cada vez que el iterator procese un usuario, este módulo añadirá una nueva fila con sus datos en la hoja de cálculo. Una vez hecho esto, guardamos el módulo, y como siempre, guardamos también el escenario. Bien, vamos a entrar ya en la parte final de este vídeo, y vamos a ejecutar el escenario completo para ver qué ocurre en cada uno de los módulos. Para ello, pulsamos el botón Run Once y dejamos que Make ejecute toda la automatización. Una vez finalizada la ejecución, vamos a analizar los resultados módulo por módulo, empezando por el módulo HTTP. Abrimos el resultado del módulo HTTP y si nos fijamos, vemos en la parte de input la información que ya conocemos, la URL desde la que hemos obtenido los datos y el método get que hemos utilizado. En la parte de output, vemos que este módulo ha generado un solo bundle o paquete, y dentro de ese bundle encontramos un array llamado data. Dentro de ese array se encuentra la lista completa de usuarios, en este caso 10 usuarios, que es la información que se va a pasar al siguiente módulo, el iterator. Cerramos el módulo HTTP y abrimos ahora el resultado del iterator. Vemos que este módulo también ha consumido una operación, es decir, un crédito. En la parte de input, el iterator recibe exactamente lo mismo que salía del módulo HTTP, un solo bundle con un array que contiene los 10 usuarios. Pero si nos fijamos en la parte de output, vemos el cambio importante. El iterator ha tomado ese array y lo ha dividido en 10 bundles o paquetes distintos, uno por cada usuario. Esto es justo lo que necesitábamos, ya que ahora cada usuario se envía de forma individual al siguiente módulo. Cerramos el iterator y abrimos finalmente el resultado del módulo Google Sheets Add a Row. Aquí vemos que este módulo ha consumido 10 operaciones y 10 créditos, una por cada usuario que ha recibido desde el iterator. Si abrimos algunas de estas ejecuciones, podemos ver que en cada una de ellas el módulo recibe un usuario en el input, y lo añade como una nueva fila en la hoja de cálculo que hemos configurado. Para confirmar que todo ha funcionado correctamente, abrimos ahora la hoja de Google Sheets. Y como podemos comprobar, los 10 usuarios se han añadido correctamente, cada uno en su propia fila. De esta forma, hemos visto todo el recorrido de la información, desde que llega desde una página externa, hasta que se procesa usuario a usuario y se guarda finalmente en una hoja de cálculo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, y por acompañarme en esta lección. Espero que ahora tengas más claro cómo funciona el módulo iterator, y por qué es tan importante cuando trabajamos con datos que llegan todos juntos. En el próximo vídeo seguiremos avanzando, y veremos nuevos escenarios y nuevas formas de trabajar con la información en Make. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.